Juan Soriano, nacido en Guadalajara en 1920, comenzó su formación como artista plástico pintando exvotos como si fueran del siglo XIX en el taller de Jesús Chucho Reyes Ferreira. Ahí empezó esta inquietud de artista plástico. Expuso en Guadalajara, en el Museo Regional de Guadalajara, y ahí expuso un autorretrato. Afortunadamente para Soriano fueron Lola Álvarez Bravo y María Izquierda. Vieron al muchacho, que era muy jovencito, tenía 13 años, y lo invitaron, le dijeron, ¿por qué no te vas a estudiar a México? Tú tienes talento. Les tomó la palabra. Quien viajó primero a la Ciudad de México fue su hermana Marta, y ella fue la que le dio la bienvenida aquí. Ella lo introdujo al círculo de intelectuales y artistas de la época en esta década de los 30. Él fue Juan Soriano, una voz sonora, y fue alentado por Diego Rivera, nada menos. Fue apoyado por Octavio Paz. Estuvo muy ligado a los grandes personajes, Alfonso Reyes, por supuesto a Lupe Marín. Soriano inició así una carrera marcada por diversas influencias y en la que pueden identificarse varias facetas. Si dividimos en dos periodos toda la trayectoria de Soriano, en el primer periodo, que es el periodo de mayor realismo y figuración, ahí lo que él explotaba era el género del retrato. El género del retrato basado en lenguajes que tenían que ver más con lo que había visto en libros, porque él era autodidacta. Entonces, él se fija en los retratos a la manera del Renacimiento, donde la composición es muy simétrica, parte muchas veces de un triángulo visual y acompaña a los personajes de un atributo específico. En un segundo momento de su carrera, empieza él a sintetizar las formas, empieza a hacerlas semiabstractas y comienza a desarrollar toda una paleta de color que tiene mucho que ver tanto con los lenguajes de los que fueron sus contemporáneos. Por ejemplo, tú puedes ver algunas influencias de Julio Castellanos, de Jesús Guerrero Galván, de la propia María Izquierda al principio. Sus frecuentes estancias en Roma durante los años 50 lo acercaron al arte renacentista y lo llevaron hacia una madurez intelectual y creativa. En esa época empezó a distanciarse de lo figurativo y a incursionar en el arte abstracto, mientras surgía también su pasión por el dibujo. Apolo y las Musas también pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno y es una pieza de la cual Manuel Felgueres se expresa muy bien, porque dice que puede ver cómo Soriano, después de su estancia en Europa, pues se atrevió y se empezó a desarrollar con otro tipo de formas de dibujar, ¿no? Y de pintar. Entonces, Apolo y las Musas, que tiene, una referencia mitológica, que también es otro de sus temas, es efectivamente una fiesta de color, ¿no? Es una pieza muy vital. A mediados de los años 50, también empezó a trabajar esculturas de cerámica y bronce. Hay una pieza que se llama Vespa, hace referencia pues, a una de estas motocicletas, pero la hace con un carácter como si fuera cerámica cretense, y entonces ahí se ve la síntesis entre el pasado y entre la contemporaneidad que tanto le gustaba a Soriano. En la década de los 60, realizó descubrimientos plásticos que definieron su obra posterior. Interesado en las exploraciones arqueológicas de la época, retrató a Lupe Marín como si fuera una diosa prehispánica. Soriano toma como una oportunidad para experimentar con las formas
ya en la década de los 60, y empieza a retratarla en una semiabstracción, ¿no? Entonces empieza a hacer dibujos lineales de ella, empieza a hacer también cuadros que tienen esta característica lineal, como si fuera una serpiente, como si fuera una diosa de piedra, ¿no? Y él, en términos generales, en toda su pintura, lo que le llamaba mucho la atención de la figura humana eran las manos. La pinta con esas manos así como que no tenían fin, esos dedos maravillosos, y que eran capaces de hacer las blusas más bellas. Estos retratos pueden hablar de un principio de esa necesidad de él como artista visual, de ir simplificando, de ir constriñendo la línea, el trazo, el color, la forma, ¿no? Desde estos retratos de Lupe ya había mucha simplicidad. Con unos trazos lograba decir quién era Lupe. La transforma en un ícono de una diosa temporal, ¿no? De una diosa universal. Y le gusta el tema, pero además de la personalidad es para experimentar todos los cambios formales de la pieza. En 1975, Juan Soriano empezó a vivir en París con Marek Keller, quien sería su compañero de vida. Regresaba ocasionalmente a México y en las décadas siguientes se multiplicaron las exposiciones individuales y los reconocimientos. Los estudios de historia del arte mexicano lo colocan ya como un eslabón entre la escuela mexicana de pintura, de la que él nunca simpatizó porque él tenía esta necesidad de pintar interna, y pintaba y no tenía que tener un contenido social la pieza o la obra. Entonces él hace esta liga entre estos personajes, el muralismo, y la generación conocida después como generación de la ruptura, que ya eran personas que ya no tenían nada que ver con estos contenidos revolucionarios y que toda la expresión era más individualista, pero a la vez deseaban la universalidad y deseaban pues, que su pintura estuviera a la par de otras expresiones europeas, estadounidenses. Y bueno, Soriano fue contemporáneo, por ejemplo, de los exiliados como Leonora Carrington, Remedios Varo, toda la gente que impulsó el surrealismo, ¿no? Pero Soriano siempre se manejó por la libre, respetando sus propios deseos de expresión, y entonces es un poco el impulsor de esta generación de la ruptura. El retrato de Pita Amor, que es de la década de los 40, hay una anécdota que él mismo cuenta. Daba mucha lata, era su vecina, y dice él, escribía en hojas de papel de baño sonetos y décimas horrendas, ¿no? Dice que él le hizo el cuadro como si fuera ella la poetisa griega Safo, y entonces la pone con su corona de laurel, la pone sosteniendo una lira, pero la lira no tiene cuerdas. Entonces, pues es una manera de burlarse, ¿no? A él no le gustaban las décimas que ella escribía o las que le escribía a él particularmente, ¿no? Y dice que por este cuadro ella le dio un sillón verde. Serpiente Azul, que es de 1962, pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno. Más que una pieza destacada, forma parte como de los ejercicios que él hacía de grafismos muy libres para poder sintetizar la figura de Lupe Marín, ¿no? Porque bueno, si tú analizas la imagen de Serpiente Azul, es una imagen hasta cierto punto sencilla, que nada más es lineal y que tiene un fondo hasta cierto punto monocromático, es un fondo azul, y es como un ejercicio preparatorio para lo demás que hizo en esta misma época.
la pieza de las hormigas, esa pieza es de los 80s, y él la trabajó con el Taller Mexicano de Gobelinos, que está en Guadalajara. Es un taller muy importante porque posibilita a los artistas visuales interpretar mediante el tapiz piezas pues, que a lo mejor nacieron concebidas desde la bidimensionalidad, pero de la pintura, ¿no? De las características pictóricas. Entonces, en este taller han trabajado pues, con el propio Soriano, claro, y con Tamayo, entre algunos otros artistas destacados. El Taller Mexicano de Gobelinos es importante en la trayectoria de Soriano porque pues, nos habla también de estas inquietudes versátiles que tenía él de explorar otras técnicas. La escultura de Pájaro de dos caras pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno, es del 99 al 2000 y es una versión más de todas las que hizo de Pájaros de dos caras. En general, él siempre exploró en torno a la fauna, le gustaban mucho las aves, le gustaba mucho otro tipo de géneros como figura humana, pero esta de Pájaro de dos caras pues es una derivación de todas los ensayos que hizo de aves, palomas, y bueno, se inscribe dentro de su escultura de gran formato, de la cual él menciona que siempre le estará muy agradecido a Teodoro González de León, a Sordo Madaleno y a Legorreta de haberlo impulsado, porque pues él hacía siempre escultura pequeña y ellos le decían que a pesar del tamaño pues era monumental, que por qué no se animaba a hacerla en grande. El hombre que se atrevió a casi todo, retador, inteligente, un gran conversador. Era un hombre exigente con él mismo, un hombre que conoció los excesos casi en todo. Fue como muy fiel a sí mismo, ¿no? Nunca se traicionó sus principios ni su manera de ser.